Gervonta Davis, Tank Davis, salió de su letargo en las redes sociales y ha decidido romper el silencio. Gervonta Davis vio la pelea de Pitbull Cruz contra Lamont Roach el día de ayer y disfrutó como Pitbull Cruz había puesto en jaque mate a Lamont Roach. No desaprovechó la oportunidad para menospreciar y para burlarse de Lamont Roach en sus redes sociales. Sobre todo cuando Pitbull mandó a la lona a Lamont Roach. Gervonta Davis se burlaba y disfrutaba en sus redes sociales con la caída de Lamont Roach, haciendo comentarios como que en este momento el entrenador de Lamont Roach se debe de estar ahogando de la vergüenza, tragándose sus palabras. Pero esto no es lo más interesante del asunto. Déjenme les cuento que en la conferencia de prensa posterior a la pelea de Pitbull Cruz contra Lamont Roach, como muchos de ustedes ya saben, el Pitbull Cruz encendió una guerra contra Gervonta Davis al decir que era más que obvio la razón por la cual Gervonta Davis nunca le dio la revancha ni a él ni a Lamont Roach, y dijo que Lamont Roach era mejor boxeador que Gervonta Davis. Tiene cualidades buenas y creo que por eso hemos sido los únicos dos peleadores que hemos aguantado 12 rounds a Gervonta Davis, y por algo no ha querido darnos la revancha, y bueno, los únicos dos nos hemos enfrentado y por eso demostramos esta noche lo que hicimos aquellas noches con Davis. Estas palabras hirieron profundamente el orgullo de Gervonta Davis y parece que algo se activó dentro del corazón dormido de guerrero de Gervonta Davis. Estas palabras del Pitbull Cruz le calaron profundamente como chile al decir que el legendario Tank le tiene miedo al Pitbull Cruz, y sobre todo la manera tan segura como lo dijo el perro chulo, que Tank no quiere enfrentarlo porque sabe que le va a ganar en una revancha y que tiene miedo Tank de perder con el Pitbull Cruz porque esto puede afectar seriamente su legado. Eso fue lo que dijo ayer el Pitbull Cruz por la noche, y resulta que hoy muy temprano, hoy por la mañana a las 8:07, Gervonta Davis escribió en su cuenta de X lo siguiente. Gervonta Davis escribió que después de que se recupere de su rodilla, tan pronto como se recupere de su rodilla, va a pelear con el Pitbull Cruz, va a ir por él. Esto fue en respuesta a todas las burlas que ya le estaban haciendo a Gervonta Davis, llamándole cobarde. Gervonta Davis ha aceptado el desafío que le mandó el perro chulo, y me parece que en el 2026 primero veremos la revancha entre Gervonta Davis contra Pitbull Cruz antes de ver la revancha de Pitbull Cruz contra Lamont Roach. En números, en dinero, en cash, una revancha contra Gervonta Davis les dejaría ganancias multimillonarias a los dos equipos. A mi parecer les dejaría más económicamente si se hiciera una revancha entre Pitbull Cruz y Lamont Roach. Si a ti te gusta la idea, si te gusta la revancha de un Pitbull Cruz contra Gervonta Davis para el 2026, házmelo saber con tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Vamos a salir de la duda de una vez. ¿Qué pelea es más atractiva para el respetable público en este momento? ¿Una revancha contra Gervonta Davis o la revancha directa contra Lamont Roach? Los quiero leer a todos porque esto va en serio. Tank Davis en sus redes sociales ha escrito que quiere la revancha, le caló lo que dijo el Pitbull Cruz de él y va en serio. Por lo que pudimos investigar, Gervonta Davis solamente quiere hacer una gran pelea más antes de retirarse definitivamente del boxeo, y la revancha contra el Pitbull Cruz suena bastante lógica, ya que en este momento Pitbull Cruz es más popular que Gervonta Davis por la tremenda pelea que le dio a Lamont Roach. Aparte, tendría a millones de fanáticos mexicanos pagando por el pago por evento. Pagaríamos lo que sea para ver una revancha entre Gervonta y Pitbull Cruz. Creo que Gervonta Davis no está pensando adecuadamente, ya que no pasa por su mejor momento, tiene severos problemas mentales, problemas económicos, problemas de todo, pero esa precisa mala racha que está pasando Gervonta Davis es muy buena para el Pitbull Cruz, quien sí pasa por su mejor momento. Mi pronóstico es que de darse la revancha, y si el perro chulo boxea como le boxeó a Lamont Roach, le gana Gervonta Davis por decisión dividida, le cale a quien le cale. ¿Ustedes qué opinan? Ya estamos con un pie dentro de esa revancha, porque cuando Gervonta Davis se pone a escribir así en sus redes sociales, así en ese plan de que le caló el chile, de que quiere pelear con alguien, es en serio. Gervonta Davis no toma a la ligera lo que escribe en sus redes y tenía mucho tiempo que ya no posteaba absolutamente nada. Despertó el pequeño gigante. Y suscríbete
Suscríbete a Richie Vlog si quieres que te sigamos informando de la revancha entre Gervonta Davis e Isaac el Pitbull Cruz. Y aquí en la pantalla final te dejo el enlace al resumen de la pelea que sostuvieron ayer Pitbull Cruz contra Lamont Roach este sábado pasado 6 de diciembre en San Antonio. Un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.